Vamos a cambiar de tema. Les vamos a contar que el asesinato al carabinero David Florido ha reabierto el debate respecto a la tenencia de armas en nuestro país. Todo esto mientras sigue la polémica por el proyecto del gobierno que buscaría prohibir la adquisición, posesión y uso de armamento en particulares. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña el diputado y jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buen día. Primero quisiera preguntarle si cree usted que este es el camino, el proyecto del gobierno de la prohibición de armas, ¿es este el camino para poder controlar lo que sucede con la crisis de seguridad en nuestro país, ligado a lo que está pasando directamente con las armas de fuego? ¿Es esta la manera de controlarlo? Buenos días. Buenos días, Marianela. Buenos días, Roberto. Mira, este es parte del camino, no es el camino el único. Y digo es parte del camino porque también este es un proyecto que el gobierno tiene que perfeccionar. La verdad es que salir a quitarle las armas a quienes hoy día tienen una actividad deportiva, a quienes tienen legalmente inscritas sus armas, quienes han cumplido con todos los requisitos, y la verdad es que no hacerse cargo de ir a quitarles las armas de inmediato al crimen organizado, a los narcotraficantes, o a quienes han llamado a combatir con armas al propio gobierno, como lo que sucede con algunos grupos radicales en la zona de Arauco y la Araucanía, me parece que está partiendo mal el gobierno en el enfoque, para decírtelo muy directamente. Eric, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Estoy viendo acá cifras, por ejemplo, las armas inscritas que han sido robadas. El año 2011 ascendían a 1.700. A la fecha, año 2021, 6.400. Es decir, las armas robadas que estaban debidamente inscritas han aumentado un montón. ¿No sería entonces el camino adecuado sacarle las armas justamente a los civiles, porque es justamente de donde también sacan las armas los delincuentes, al momento, por ejemplo, de entrar a una casa a robar y terminan robando las armas que ahí están? Roberto, yo te puedo asegurar que hay bastante más de 6.000 armas en manos de las bandas criminales. Y por eso te digo que esto no es el inicio de un camino, pero no es todo el camino ni tampoco es todo el enfoque correcto. Porque lo que debía preocuparse, ¿no es cierto?, es de un mayor control en la zona norte, por donde se contrabandean armas. Esta es la información que es pública, la da la ANI, la tiene la Policía de Investigaciones. Yo he participado en los comités policiales en la región del Biobío, tenemos el ingreso de armas desde Argentina por la frontera. Entonces, eso también es lo que hay que controlar. Si yo no digo que esto sea absolutamente fuera de foco, lo que digo es que no es todo el foco. Las armas que ocupan generalmente las bandas criminales o las armas que ocupa, por ejemplo, la CAM, o la Resistencia, la Afkencho, que son fusiles de alto calibre, algunos M16, FAL, esos no se venden, ¿no es cierto?, en las armerías. Muchas de esas armas tienen que ver, ¿no es cierto?, con los barretines de la década del 80 de internación de armas. Entonces, ahí es donde yo espero que el gobierno también ponga el foco, Roberto, no solo en ir a controlar las armas que hoy día están inscritas, que obviamente tenemos que irlas retirando, pero lo que uno echa de menos es una actitud más decidida del gobierno de ir a quitarle las armas a las organizaciones criminales. Por ejemplo, en La Legua, en Santiago, por decir algo muy concreto, o en Concepción, ¿por qué no ir a quitarle las armas a los grupos de narcotráfico que operan en sectores como Tucapel Bajo, por ejemplo, acá, o en los cerros de Talcahuano? A eso me refiero con que creo que más que partir solamente por las armas inscritas y de la gente que ha tenido, ¿no es cierto?, todo su proceso legal en forma para inscribirla, ¿por qué no ir directamente sobre estas bandas criminales? Pues que no hay información en Carabineros, en la PDI o el gobierno con sus sistemas de inteligencia no sabe dónde están esas armas. Esa es una pregunta que también el gobierno deberá responder. Claro, y con respecto a eso usted mencionaba, diputado, que aparte de fiscalizar a quienes ya tienen las armas, habría que ir a los puntos donde se está generando el contrabando. ¿Las policías tienen o no esta información? Y si la tienen, ¿por qué ese trabajo no se ha realizado aún? Muchos apuntan a que incluso esto tendría que ver con una reforma de Carabineros para poder abordar toda la problemática de la delincuencia que existe hoy en día relacionado directamente, ¿cierto?, al uso de armas, que lo hemos visto ha sido constante durante el último tiempo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la piedra de tope para poder seguir con estos otros caminos? Yo creo que el gobierno tiene un problema, te lo digo directamente, de carácter ideológico. Ellos parten del supuesto que en general el crimen organizado son víctimas del sistema neoliberal, y permíteme decirlo así porque es lo que repiten una y otra vez. Entonces no quieren asumir que las bandas criminales
es una decisión que toman a veces un grupo de personas de llevar una actividad ilícita porque les da buenos dividendos económicos, vender droga o robar autos o los portonazos. No todos los delincuentes son víctimas del sistema neoliberal. Hay muchos de ellos que tomaron una decisión. Y si no se miran las cosas con este sentido común, la verdad es que el gobierno siempre equivoca el camino. Y en el segundo lugar, lo que también tiene que hacer el gobierno es salir a defender y a proteger las fuerzas de orden y seguridad. Y en eso está Carabineros, está la Policía de Investigaciones, pero también está Gendarmería, que tiene conocimiento muy importante de estas bandas criminales, ¿no es cierto? Muchas decisiones que hacen estas bandas criminales se toman al interior de las cárceles y por eso también tenemos que proteger a Gendarmería. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, nosotros queremos presentar esta semana un proyecto de ley como bancada de la democracia cristiana que agrupe, ¿no es cierto?, en el Código Penal los distintos cuerpos legales que sancionan los ataques a las fuerzas de orden y seguridad, pero además agregar algunas agravantes. Por ejemplo, todas las funciones o los actos de servicios que estén relacionados con allanamiento, tiene que haber un agravante si algún miembro de una fuerza de seguridad, Carabineros, PDI, por ejemplo, es herido o es muerto. Eso, por ejemplo, no está incorporado hoy día. Y esas son también señales para salir a combatir decididamente esta delincuencia y este crimen organizado. Sí, perdón, Roberto. Sí, Eric, ¿cómo crees que se avecina ahora la discusión en el Congreso con este proyecto de ley que va a presentar el gobierno justamente para prohibir las armas en manos de civiles? ¿Cómo se avecina esta discusión y qué posición va a tener la democracia cristiana cuando justamente este proyecto busque quitarle las armas a los civiles? Roberto, va a ser una discusión intensa, no tengo dudas que así va a ser. Va a ser intenso porque obviamente nosotros vamos a apostar también junto a otras fuerzas políticas a que el gobierno también presente el plan de cómo le va a ir a quitar las armas, por ejemplo, a estos grupos de crimen organizado o a los narcotraficantes. Y directamente te lo digo, cómo le va a quitar las armas a los grupos radicalizados o terroristas que operan en la macrozona sur. Si el gobierno no presenta ni un plan, no presenta ni una querella, por favor, Roberto o Marianela. O sea, vi al líder de la CAM dando a conocer un libro en la región metropolitana y se pasea por Chile haciendo apología a la violencia y no le pasa nada. Entonces, mientras el gobierno no actúe en eso, obviamente que este proyecto igual se le va a complicar porque al final a quien va a apretar es al ciudadano común y corriente. Perdona que también lo diga Roberto y Marianela. Fíjate que le van a ir a quitar las armas a las personas que, por ejemplo, en la región del Biobío viven en sectores rurales, que utilizan sus armas para la caza, para proteger también sus predios, sus campos, pero resulta que al resto de las bandas criminales no los tocan, ni por jurado, como se dice acá. Entonces, la verdad es que creo que esta va a ser una discusión intensa porque el gobierno no da con el sentido común de las personas, y ese es el problema. Exactamente, un debate intenso sin duda va a ser el que se va a representar una vez que se ponga, ¿cierto?, en pie este proyecto. Muchas gracias por esta conversación, por esta entrevista, Eric Aedo, jefe de la bancada de la democracia cristiana. Que tenga un muy buen día. Gracias, Eric. Buen día, Marianela, Roberto. Gracias. Chao, chao.